Narda y nos va a contar quién mejor que Narda para que nos lleve en este camino de la mandioca, que es una experta. Estamos con Pablo y ya estábamos. Esto, me hablaba de la cáscara, la olía. Contame qué viste. Esta es la mandioca que se consigue en Buenos Aires, dijiste. Fue lo primero que dijiste. Sí, tal cual. Contanos la diferencia entre la mandioca que se consigue en Buenos Aires y me dijiste, el que come mandioca, come mandioca. Bueno, contame cómo podemos ser los que estamos acá o en otros lugares que no es ahí para aprender un poco más y comer mejor mandioca. No, y siempre la mandioca cuando está fresca es diferente, ¿no? Mirá, ponele acá, si vemos, está medio seco esto acá. Está bastante seco y además la mandioca con el tiempo también sufre, igual que todos los alimentos, ciertos tipos de oxidación y cambios en el sabor. ¿Cómo la elijo primero de afuera? Y bueno, en el mercado hay diferentes tipos de mandioca. Sí. Primero depende de la variedad también. Pero en el mercado generalmente conseguimos o la mandioca así sucia, digamos, con la presencia, digamos, de la tierra colorada, que bien viene de allá. Acá, mirá, vamos a hacer así, mirá. Mirá la tierra colorada, mirá, ¿se ve? Ahí va quedando. Mirá, espectacular. O si no, está también la mandioca parafinada, que la recubren está como con parafina, cera por fuera. con una cera. Vos si elegís, ¿cuál elegís? Y yo me iría por una mandioca fresca que no esté parafinada. Que no esté parafinada, ok. Sí, obviamente. Y para darme cuenta que es fresca. Y bueno, primero el aroma. Ok. Que el aroma. te das cuenta cuando la mandioca empieza a oxidarse y empieza a generar como un aromita fuerte, digamos, ¿no? A ver, inclusive ácido. Esta no tiene ácido. Esta no. Esta está bien. Esta se siente bastante bien. Ok. Y lo otro que también empieza a aparecer, si me permitís esta, Sí, cómo no. empiezan a aparecer algunas manchitas oscuras. Sí, negras. apenas la cortás empiezan a aparecer. Apenas la cortás. Inclusive si la vamos a rebanar o si la vamos a pelar, vamos a ver como trocitos o líneas negras. Líneas negras. Que eso habitualmente en una mandioca fresca no debería aparecer. Las líneas negras es tipo... Es como Ponele, vas a comprar, entra en la un abrís, proceso, digamos, de... tiene un poquito de líneas negras, comela rápido, no te duermas y la dejas ahí 3 días. Sí. Okay. Inclusive también cuando lo cocinás después esa mandioca se torna más amarga, tiene otras condiciones, ¿no? En el sabor principalmente. Y otra cosa que pasa mucho, que a mí me preguntan es, la empiezan a hervir y la hierven 60 horas y nunca ablanda. La mandioca que cocina todo el año pero no ablanda. Claro, esa que decís, Sí. ¿qué onda que no ablanda más? ¿Eso por qué es? No sos vos, es la mandioca en ese caso. No es que el cocinero la mandioca, no sabe. No, porque el agua lo podés tener ahí a 100 grados y va a estar no va a pasar, cocinando y puede ser de que no ablande, que se quede como una vela, o puede ser de que ablande al instante. Y te queda hecho una manteca. ¿Y eso de qué depende? Y depende mucho de la época en la que nos encontramos en el año. ¿Por qué? Porque el cultivo de mandioca tiene dos procesos. Uno que es expansivo, que es del desarrollo de la planta, y después tiene un proceso que es contractivo, donde más bien todo lo que se desarrolló foliarmente a lo largo del desarrollo de esa planta lo empieza a concentrar y a transformar en almidones en la raíz. ¿Y vos eso lo querés para que tenga más almidón y sea más rica? Y en ese momento es donde la mandioca cocina bien. Cuando baja el almidón. Cuando ahí. se empieza a ¿Qué concentrar. momento es? ¿Qué época del año decís, anda a comprar mandioca para hervir? Y es justamente antes del invierno, llegando al invierno. Después, una vez que empiezan a pasar los fríos, cambian las condiciones. Otoño, digamos, es un buen momento, entonces. Es un buen momento. Un buen momento para eso. Y mientras tanto, cuando no tenemos acceso a una gran mandioca por estar lejos, tenemos el almidón. Tenemos el almidón, o también se puede trabajar con la mandioca congelada. Pero yo no la No se encuentra. encuentro. A mí me gusta una que viene al vacío, que son unos troncos enormes, las raíces, espectaculares, congelada, que la vi, ¿dónde? En Corrientes, en Misiones, después no la veo. Sí, pero lo ideal es eso, para conservar una mandioca que cocine todo el año, es en la época de buena cocción, poder frizarla, ¿no? Cosechar. Se pela, se frisa y te dura Pero durante todo el año, lo podés tener. Se la comen todas ustedes, no la mandan. No, porque eso ya pregunté. No, esta se consume toda acá, me dijeron. No, ni llega, ni mandamos. Así me dijeron. No, llega, pero bueno, en destiempo. Ese es el bueno, problema. pues pásame datos dónde. Pará, vamos al almidón, que es lo que sí tenemos todo el año. El almidón se tiene todo el año y algunas veces no. ¿Por qué?
Porque este año, Porque por se consume ejemplo, mucho se y a consume veces mucho. sale menos también. Y este año sí salió menos, porque Está raro todo el año, ¿eh? Las cebollas son cualquier cosa. Después todavía la lluvia, después de la seca y la pudrición de las raíces en el campo hizo Que esté difícil, desastre, lo digamos, sabíamos. este año, ¿no? Y ahí no termina la historia, porque después todavía cuando querés volver a plantar la mandioca se planta con la rama de la planta. Ok. Entonces se cortan pedacitos y se entierran. Y de una parte de la rama sale la planta que va a volver la a otra va para trascender abajo. y la otra genera la raíz. Pasó y pasa muchas veces de que esa rama se cosecha antes de las heladas, antes del invierno, Sí. y se la conserva estaqueada o parada en montículos. Y cuando llegan los primeros calorcitos de septiembre, octubre, se corta la rama y se planta. Y ahí para que crezca. ¿Y no salió? Y este año lo que pasó es de que con todo el otoño lluvioso que tuvimos, esas ramas estaban contenidas de mucha agua, entonces No funcionó. muchas de las ramas que tenían que ser destinadas a la plantación terminaron pudriéndose, digamos, en el campo. Son las condiciones que, No, por que eso pasan año a todo año el va tiempo. cambiando y uno dice, ¿por qué y no son consigo? Y este año, si nos cuesta un poquito conseguir almidón de mandioca, va a ser, o sea, este año no, el que sigue en realidad. ¿Cuándo va a ser que vamos a tener Exactamente. el vacío? Y ya estamos teniendo Ya empezó. vacío porque este año fue crítico y para el año que viene va a ser... Ok, entonces, si ves también fécula de una mandioca condición. y te gusta el chipá, Abrazala. ¿eh? cómprala, guárdala, que va a faltar, y no por motivos extracurriculares, sino simplemente porque el clima está cambiando y nos tenemos que ir adaptando todos. Contame del almidón un segundo, porque este se hace ¿en dónde? Esto lo trabajamos en el centro de la provincia, estamos en la localidad de Puerto Rico. Es una cooperativa de productores. Nosotros trabajamos de manera orgánica en la producción, en el campo, y después vamos a una fábrica donde se elabora el almidón. Sí. ¿no? Hay Llevan diferentes el producto y formas ahí- de procesar. Y es El almidón- lavado, rallado, escurrido. ¿Y es por sí, decante? son muchos tipos de procesamiento, ¿no? Te voy a comentar algunos. Dale. Porque el almidón es algo que en la localidad de Puerto Rico y en esas localidades aledañas se trabaja ya desde hace 50, 60 años. Y antes se rayaba con una lata, digamos, Sí, ¿no? sí, lo hice. Algo muy Te rayás tradicional. igual que cuando te rayás rayando zanahoria, te rayás la Así, punta tal del cual, dedo. bueno, y ahí hace un poquito de almidón de paso. Entonces, se hacía así y después se dejaba decantar en piletas de Sí. decantación y había un proceso que era el secado del almidón, ya de esos panes de almidón se secaba al sol. Y ahí crece una enzima que está cuando es artesanal está buenísimo también. que pase. Cuando es artesanal ocurre algo interesante, de que ya en el proceso de secado también empiezan como a desarrollarse ciertos microorganismos que también permiten después como una primer fermentación en el Sí. producto en su proceso, digamos, de Y ahí el elaboración. chipá, cuando es así, te Es queda diferente. blandito más tiempo. Sí, y crece más, es más esponjoso. Espectacular. Esto, y después tenés ya cuando va ya a grande. con la industrialización cambió mucho. Y el secado es con calor directo. Es directo con calor. Inclusive las piletas de decantación en industrias grandes ya no se utilizan, que eso también es un proceso interesante, ¿no? Se raya la mandioca y el agua va escurriendo el almidón, lo va llevando a piletas y por otra parte se va sacando la fibra, porque Ok. la mandioca Se hace contiene, como todo junto. se hacen en dos procesos separados, ¿sí? Ok. Y inclusive hoy no tenemos acá para ver el producto que es la harina de mandioca o la ¿Qué es lo que- fariña. la fariña o los que, que es con el que hacen la diferente, farofa ¿no? los brasileños. Exactamente. Justamente la fariña es solamente fibra. La fibra de la mandioca a la cual se le saca el Se le saca almidón el para almidón. tener la fibra. Y por eso la puedes tostar tan fácil y no se te engoma. Exactamente. Contanos dónde te pueden encontrar, porque sé que la cooperativa hace, que la conozco y nos conocemos de ferias y de hace rato, hacen yerba mate y hacen la fécula de mandioca. Contanos cuáles son las dirección o el arroba, lo que quieras decir para que la gente Ya. pueda investigar y empezar a comprar la harina de mandioca. Sí, ahí estamos presentes en el internet, como quien dice. Eso. La cooperativa La Abundancia, así que nos van a encontrar en www.laabundancia.org.ar. Muy bien. Y
con mucho gusto los atendemos. No trabajamos solamente con yerba mate, mandioca, sino que hacemos muchos Azúcar otros también. productos. Sí, más o menos estamos trabajando unos 80 productos Espectacular. hoy por hoy. Y son todos productos de la agricultura familiar que tratamos de dar un pequeño valor agregado y de llegar también hacia las mesas de los que no viven en Misiones. Exactamente, y uno de los lugares donde para mí mejor funciona la estructura de la agricultura familiar y la comunicación que hay es en el litoral y especialmente en Misiones. Así que seguimos, vamos a cocinar, seguimos, receta. Ahora le toca a él. Bajamos un poquito de Misiones, bajamos así, llegamos a Corrientes y vamos a cocinar con Julián Barreiro. ¿Ya estás? Gracias.